Petro desmiente a la FM, la consulta sí es vinculante y tiene fuerza de ley. Por el Bola opina. Una vez más, el presidente Gustavo Petro se ve obligado a corregir públicamente la desinformación que circula en medios tradicionales. En esta ocasión, el mandatario respondió con contundencia a un trino de la FM, emisora del grupo RCN, en el que se afirmó falsamente que una eventual consulta popular impulsada por el gobierno no es vinculante y que no es válida la decisión del pueblo colombiano en las urnas. Petro, en su estilo claro y directo, no dejó pasar la tergiversación. ¿A quién le dijo a la @LAVN que la consulta no es vinculante? La consulta obliga en menos de 6 meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto. Escribió el jefe de Estado a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, desmontando así la falacia difundida por la emisora. ¿Qué dijo la FM y por qué es falso? En su publicación, la FM citó al abogado constitucionalista Óscar Ortiz González, quien afirmó que, independientemente del resultado de la consulta, el resultado no es vinculante. Según él, aun si se alcanza el umbral necesario de 13.664.000 votantes, una cifra que representa el 33% del censo electoral, la decisión del pueblo no tendría efectos legales. Sin embargo, esta interpretación contradice abiertamente el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana. De acuerdo con estas normas, si la consulta alcanza el umbral de participación y el sí gana, el Congreso está obligado a tramitar las propuestas aprobadas en un plazo no mayor a 6 meses. Y si el Congreso no actúa, el presidente tiene la facultad de implementarlas vía decreto con fuerza de ley. ¿Por qué es importante esta consulta? El presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de convocar al pueblo a una consulta popular sobre las reformas estructurales que han sido bloqueadas en el Congreso por las mayorías tradicionales. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Esta herramienta constitucional es vista como una vía democrática y legítima para destrabar el proyecto político del cambio, especialmente en temas cruciales como la salud, las pensiones y el trabajo digno. La oposición y algunos medios, como la FM han querido sembrar la idea de que este mecanismo no tiene efectos reales, para desmotivar la participación ciudadana y mantener intactos los privilegios de una élite que se resiste al cambio. Pero los hechos y la Constitución dicen otra cosa. Lo que dice la ley, sin manipulación. La Ley 134 de 1994, en su artículo 41, es clara. Si la consulta popular obtiene la mayoría del voto afirmativo y se alcanza el umbral exigido, el Congreso deberá tramitar el contenido de la consulta como proyecto de ley en un plazo de 6 meses. Si el Congreso no lo hace, el presidente podrá adoptarlo mediante decreto con fuerza de ley. Esto significa que la consulta popular no es solo un ejercicio simbólico. Es un acto con consecuencias jurídicas reales. Ignorar esto, como lo hace la FM, no es un error técnico, sino una estrategia de desinformación para deslegitimar un mecanismo de participación directa consagrado en la Carta Magna. El miedo a la voz del pueblo. ¿Por qué tanto escándalo y tanta mentira? Porque cuando el pueblo habla, tiemblan los poderes tradicionales. Una consulta popular con amplio respaldo dejaría en evidencia que las reformas del gobierno Petro tienen apoyo en las calles, así el Congreso intente frenarlas. Y en democracia, la voluntad del pueblo es sagrada y tiene fuerza de ley. En este contexto, el presidente Petro no solo hace uso de su derecho a la réplica, defiende la verdad, el orden constitucional y la soberanía popular. Y eso, en tiempos de manipulación mediática, es un acto de valor y responsabilidad.
Petro convoca al pueblo, la espada de Bolívar se alza rumbo a la gran consulta popular. Por el Bola opina. En un mensaje que ya resuena como un hito histórico en la política colombiana, el presidente Gustavo Petro convocó al pueblo colombiano a llenar las plazas públicas el próximo 1 de mayo. Y el 1 de mayo, el Día del Trabajo, las y los invito a duplicar las marchas que hicimos la vez pasada en todo el país. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase que el Libertador pronunció en su momento, y es que hasta que no haya justicia social en Colombia, no se envainará la espada, sino continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño, pero me parece que esa espada debe guiar hoy la consulta popular, debe guiar más que el presidente al pueblo de Colombia. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular y es el alma popular la que fundó la Gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república y de democracia, la que hoy queda convocada en un estatus diferente, que es el pueblo que manda y ya no el pueblo que obedece. No es el pueblo que se arrodilla, sino que se mira de frente entre sí y mira de frente las instituciones para dar las órdenes. Ese pueblo lo queremos este 1 de mayo en todas las plazas de Colombia y ojalá por millones, demostrando a quienes hoy intentan amordazar al pueblo de Colombia que no va a ser posible, que la consulta popular va, porque es una decisión popular. No es una cita cualquiera. Es una movilización con un objetivo claro: entregar al Senado el texto de la consulta popular, una herramienta democrática con la que el pueblo se erige como actor protagónico de las transformaciones que requiere el país. El presidente fue enfático y simbólico en su anuncio, publicado desde su cuenta de X, antes Twitter, donde expresó: a este 1 de mayo el pueblo de Colombia sale a la calle a todas las plazas públicas a entregar al Senado el texto de la consulta popular. Presentaré ante el pueblo la espada de Bolívar desenvainada que nos guiará a ganar el sí en la consulta. Vamos por la Gran Colombia. Estas palabras no solo tienen una carga política, sino también histórica, simbólica y emocional. Petro no está convocando únicamente a una marcha o a un acto protocolario. Está haciendo un llamado al alma de la nación, al espíritu libertario que aún habita en la memoria colectiva, a la promesa inconclusa de la patria grande que soñó Simón Bolívar. ¿Qué significa la consulta popular? La consulta popular que plantea el gobierno busca someter al pueblo temas de trascendencia nacional. Aunque aún no se ha revelado oficialmente el contenido completo del texto, todo indica que se tratará de una serie de reformas estructurales en salud, educación, pensiones, servicios públicos y distribución del poder económico y político. Petro sabe que las mayorías en el Congreso, secuestradas por intereses particulares y poderes económicos tradicionales, han obstaculizado su agenda de cambio. Ante esto, ha optado por una vía legítima y profundamente democrática: devolverle la voz al pueblo a través de la consulta. El simbolismo de la espada desenvainada. Desde que asumió la presidencia en agosto de 2022, Petro ha utilizado la espada de Bolívar como un emblema del cambio. Su aparición durante la posesión presidencial no fue un gesto menor, fue una declaración de intenciones. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Hoy, vuelve a colocarla en el centro de la escena, esta vez desenvainada, no como amenaza, sino como guía.
Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. La espada desenvainada representa la decisión de no retroceder, de no claudicar ante las presiones de los sectores que se benefician del status quo. La espada desenvainada no es de guerra, es de dignidad. Y será presentada ante el pueblo en las plazas como símbolo de un nuevo ciclo de emancipación. 1 de mayo, del Día del Trabajo al Día del Pueblo. Históricamente, el 1 de mayo ha sido un día de reivindicación de los derechos laborales, de resistencia obrera y de movilización popular. Petro lo resignifica: este año no será solo el Día de los Trabajadores, será el Día del Pueblo colombiano que exige justicia social, dignidad y participación real. Ese día, según ha anunciado el mandatario, miles de colombianos y colombianas llenarán plazas en todo el país, no solo para conmemorar luchas pasadas, sino para proyectar un nuevo futuro. La entrega del texto de la consulta al Senado no será un simple trámite legislativo. Será un acto popular, masivo y profundamente político, donde el pueblo se convierte en constituyente primario. La Gran Colombia, un sueño que renace. Al finalizar su mensaje, Petro escribió una frase poderosa: vamos por la Gran Colombia. Este llamado remite directamente al sueño bolivariano de integración latinoamericana, de soberanía regional, de justicia para los pueblos históricamente marginados. En un mundo donde los poderes globales intentan fragmentar y debilitar los proyectos progresistas, Petro insiste en levantar la bandera de la unidad. La Gran Colombia no solo es un ideal geopolítico, es también una visión ética y civilizatoria que rompe con el egoísmo neoliberal y abraza la solidaridad entre los pueblos. Un llamado a la movilización pacífica y decidida. El 1 de mayo se perfila como un punto de inflexión en el gobierno del cambio. Las fuerzas del pasado están organizadas y activas: sectores políticos, medios tradicionales, élites económicas y poderes judiciales han bloqueado sistemáticamente los proyectos que buscan redistribuir la riqueza y garantizar derechos. Pero frente a ese cerco, Petro convoca al poder constituyente del pueblo, a la movilización como herramienta legítima de transformación. No es la violencia, no es la imposición, es la participación democrática lo que guía esta nueva etapa del gobierno. ¿Qué puede pasar después del 1 de mayo? De consolidarse una movilización masiva y decidida, el Congreso tendrá que escuchar. No podrá ignorar el clamor de millones que respaldan el contenido de la consulta. Además, el proceso podría desencadenar un nuevo momento político, el inicio de una nueva era de reformas populares impulsadas desde abajo, desde los territorios, desde la gente común. También será una oportunidad para medir fuerzas: ¿quiénes están del lado del pueblo y quiénes defienden los privilegios? ¿Quiénes creen en la democracia directa y quiénes temen al juicio de las mayorías? En conclusión, Petro apela al alma de la patria. Con su convocatoria, Gustavo Petro está trazando una línea clara en la historia política del país. El 1 de mayo no será un acto simbólico más. Será una jornada de reafirmación democrática, de esperanza colectiva y de lucha por un país distinto. La espada de Bolívar volverá a brillar, no en manos de caudillos autoritarios, sino alzada por un pueblo que ya no quiere migajas, sino dignidad. Y esa dignidad, hoy más que nunca, se llama consulta popular. La doble moral del establecimiento, cuando el uribismo se queja del crecimiento que ellos mismos sabotean. En Colombia, el debate económico ha sido secuestrado durante décadas por una élite que se disfraza de técnica para esconder intereses políticos. Lo vemos hoy con claridad en la reacción del presidente Gustavo Petro a una nota publicada por la FM, emisora del grupo RCN y vocera tradicional del establecimiento, que reproduce sin ningún filtro las declaraciones del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. En su intervención, Cabal lanza una crítica al crecimiento económico del país, asegurando que el 1,7% reportado por el DANE en el índice de seguimiento a la economía
ISE de febrero es insuficiente y no se puede normalizar. Hasta ahí, podría parecer una opinión técnica más. Pero detrás de esa supuesta preocupación hay una estrategia política bien calculada: erosionar la percepción de éxito económico del gobierno de Petro, presentarlo como incapaz y, lo más grave, esconder el papel fundamental que los sectores uribistas siguen jugando desde las sombras para frenar deliberadamente la economía nacional. La respuesta de Petro, clara, directa y necesaria. El presidente no se quedó callado. Respondió con un trino que desenmascara la hipocresía de estos sectores. Esto fue lo que escribió en su cuenta de X. La Junta Directiva del Banco de la República no baja la tasa de interés de la economía, al contrario, la sube, y ahora se quejan los amigos de Duque de crecimientos modestos que hoy ya llega al 3% anual real. ¿Son ustedes los culpables de este estrangulamiento económico, amigos uribistas? Hoy Colombia necesita bajar la tasa real de la economía para disparar la economía nacional. Señor Jaime Alberto Cabal, sus copartidarios duquistas en la Junta Directiva del Banco de la República quieren detener el crecimiento económico en este gobierno para ver si ganan elecciones en 2026. Con esta declaración, Petro pone sobre la mesa un tema clave que los medios tradicionales evitan tocar: el papel de la Junta Directiva del Banco de la República, que aún conserva la mayoría de sus integrantes nombrados por el expresidente Iván Duque. Son ellos quienes se niegan a bajar las tasas de interés, manteniéndolas en niveles tan altos que ahogan el crédito, limitan el consumo y frenan la inversión productiva en sectores clave como la industria, el agro y la construcción. ¿Quiénes ganan con la tasa de interés alta? Esta pregunta es central. ¿A quién beneficia realmente una tasa de interés real tan alta como la que hoy aplica el Banco de la República? No es a los microempresarios. No es a las familias que quieren comprar vivienda. No es al campesino que necesita crédito para sembrar. Y mucho menos al joven que quiere emprender. Los grandes ganadores son los banqueros, los rentistas, los fondos privados y los especuladores financieros que viven de colocar deuda. Cuanto más alta la tasa, más dinero ganan. Es un modelo económico que no produce, solo cobra. Un modelo que Petro quiere transformar y que por eso enfrenta tanta resistencia. Pero lo más grave no es que la tasa esté alta, es que esa decisión no se toma con criterios técnicos, sino con motivaciones políticas. Porque si la economía colombiana no crece, el discurso opositor se fortalece. Si Petro no puede mostrar buenos resultados económicos, entonces, piensan ellos, el uribismo podrá regresar en 2026 con el cuento de la recuperación. Jaime Cabal y la falsa preocupación. Ahora bien, ¿quién es Jaime Alberto Cabal? Su historia no es la de un simple dirigente gremial preocupado por el país. Es un político de vieja data del uribismo. Es ministro de Comercio Exterior de Álvaro Uribe, ex embajador en Corea del Sur y Austria, y es candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático. Es decir, Cabal es parte del proyecto político que durante 2 décadas gobernó el país, concentró la riqueza, endeudó a Colombia, y dejó una bomba social lista para estallar. Ese mismo personaje hoy se presenta como una voz neutral que critica la desaceleración económica. Pero ¿dónde estaba su preocupación cuando Colombia crecía con base en la especulación petrolera, la informalidad laboral y los subsidios a la gran empresa? ¿Por qué no alzó la voz cuando Duque dejó una deuda pública cercana al 60% del PIB y una pobreza estructural disparada? La respuesta es clara, porque en ese entonces gobernaban los suyos. Hoy, cuando un gobierno popular intenta redistribuir el ingreso, invertir en educación, salud y empleo, y transformar la matriz económica del país, ahí sí aparecen las alarmas de Cabal y compañía. La FM y su papel como altavoz del establecimiento. Y como era de esperarse, la FM no perdió oportunidad para amplificar esta narrativa. El medio titula la nota como preocupación de Fenalco por el bajo crecimiento, omitiendo el contexto, la responsabilidad del Banco de la República y el trasfondo político de las declaraciones. Lo que hacen no es periodismo, es propaganda encubierta. Durante años, emisoras como la FM han sido aliadas de los gobiernos neoliberales.
Recibieron con entusiasmo las reformas tributarias de Duque, callaron ante los escándalos de corrupción, minimizaron las masacres y hoy se dedican a atacar sistemáticamente cualquier logro del gobierno Petro. El crecimiento no es bajo, es saboteado. Según el mismo Dañe, Colombia ya tiene un crecimiento anual real del 3%. No es un crecimiento espectacular, pero sí es digno de resaltar en un contexto internacional de desaceleración, inflación global y crisis geopolíticas. La economía de Alemania, por ejemplo, crecerá este año menos del 1%. Reino Unido está al borde de la recesión. Y en América Latina, países como Argentina enfrentan caídas estrepitosas del PIB por aplicar políticas neoliberales extremas. Aún así, sectores del establecimiento colombiano se atreven a decir que el 3% no es suficiente. Lo dicen los mismos que dejaron el país con el 60% de informalidad laboral, una crisis ambiental sin precedentes y un sistema de salud entregado a EPS corruptas. Pero lo más indignante es que no reconocen el bloqueo institucional que le han impuesto al gobierno. Mientras Petro intenta reindustrializar al país, invertir en infraestructura férrea y promover energías limpias, el Congreso obstruye, los gremios critican y los medios desinforman. La misma historia en toda América Latina. Lo que está viviendo Colombia no es nuevo. En Brasil, la élite económica saboteó sistemáticamente a Dilma Rousseff y luego a Lula. En México, intentaron frenar a AMLO desde el primer día. En Chile, Gabriel Boric enfrenta una guerra constante por parte de los medios y el gran capital. Es una lucha entre dos visiones de país, una que quiere más justicia social, redistribución y soberanía económica, y otra que defiende el statu quo, el poder financiero y la concentración de riqueza. La misma película con distintos actores. Conclusión, más Petro, menos fariseos económicos. El presidente Petro ha puesto el dedo en la llaga, si la economía no despega más rápido, no es por falta de voluntad del gobierno, sino por el sabotaje estructural de los sectores que aún controlan los centros de poder económico. El Banco de la República, los gremios empresariales, los medios tradicionales y una oposición que prefiere ver al país hundido antes que gobernado con justicia. Frente a eso, la ciudadanía debe estar más informada que nunca. Debe comprender que detrás de cada dato tergiversado hay una intención política. Que cuando la FM le da micrófono a Cabal, no lo hace por pluralismo, sino porque comparten el mismo proyecto. Amigos y amigas de RTVC Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.